Muy buenas, bienvenidos al directo. ¿Cómo estáis por aquí el día que a las 9:45 va a salir Jorge Martín en el famoso dichoso hormiguero? Que yo creo que la gente está hartando ya de esta lucha entre dos programas. Aquí la tiene más grande. Y parece que la gente está un poco cansada. He puesto un tweet, la gente, ya paso de verlo, paso a paso, estoy ya cansado de esto. Bueno, yo lo veré por si acaso, a ver qué pasa después de tanto jaleo. Pues bueno, de hecho, yo nunca he visto un programa del hormiguero, creo. O hace muchos años. No he visto nunca ninguno de hormiguero. Así que quizá hoy lo vea, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Bienvenidos al directo. Paco Reyero, esa camiseta, tío, luciéndola por ahí. Paco Reyero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, tengo la pole. Sí, tienes la pole, Paco, eres un crack, ¿vale? Roca78, buenas tardes, noches, dale ya. Hola, Roca78, ¿qué pasa? Poca gente, Luis, ¿dónde está la peña? Estaba esperando al hormiguero. Además, anuncio a vídeo. Me he llegado a casa, no iba a hacer vídeo. Y he llegado aquí y digo, va, tío, hago vídeo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hago vídeo. Y como hay el temita de Honda, que hacía días que quería hablar de Honda, pues digo, hoy aprovecho que ha habido noticias de Jerez, no buenas, pero aprovecho que ha habido noticias de Jerez de Honda para hablar un poco de Honda y demás cosas, como siempre, de la actualidad, ¿de acuerdo? Pues bueno, P2 para Roca78 y P3 para Sipotón. Sipotón, sí señor. Sipotons, muy buenas. Pues nada, bienvenidos al directo. Jordi Bañolas, ¿qué tal? Harry Callahan, buenas noches, ¿qué tal? Carlos Cox, muy buenas, Carlos. José Ángel Nieto, Pena, muy buenas, ¿qué tal? Que esto no pare aquí, que no se descansa nunca. Dale, Luis, no descansamos en MotoGP, a pesar del bajón que ha habido este final de temporada. Pero aquí seguimos intentando remontar del bajón, ¿vale? Gracias. Buenas, Luis, campeón. Mejor tu compañía que el de votos. Vale, pues Canifashion. Pues gracias, hombre. Gracias. Ineos. Hola, Luis y chat. ¿Qué pasa, Ineos? Muy buenas. Buen tema, sí, buen tema, pero es un poco... Joder, estás muy encapsulado, lo que digo yo. Miguel Ángel Esteban, muy buenas. Está jugando el Girona, equipo de tu ciudad. Buah, pues imagínate, tío. Imagínate que ni me entero yo de si juega el Girona o deja de jugar. Bueno, me entero cuando veo jaleo por la calle, cuando pasa la gente con las banderas, pero no he visto nada, o sea, tampoco lo sabía, ¿sí? Pero bueno, buenas noches, Luis. He de decir que con el tema Honda no eres muy objetivo. La realidad es que Honda sigue siendo la última de la parrilla con mucha diferencia. Hoy vamos a hablar de eso, ¿vale? Fulgor Motorcycles. El resultadismo es eso es una realidad. La posición, sí que Zarco está sacando a veces la cabeza, pero bueno. Los resultados están ahí, pero el gap sí que se ha recortado con las otras marcas, ¿de acuerdo? El gap se ha recortado, o sea, están ahí ya remontando un poquito. Oye, un poquito, tío. Creo que oficialmente, lo que ha dicho Marini, oficialmente era 0,4, 0,5 de mejora, ¿eh? Oficialmente. Es muy difícil hacer comparativas porque el año pasado no vale mucho los neumáticos nuevos. Estaba Márquez, claro, si estaba Márquez. Pero bueno, ahora lo comentaremos, ¿de acuerdo? Bueno, y no es que estoy adjetivo, es que yo veo el vaso medio lleno. Mira, Fulgor Motorcycles, yo siempre soy muy claro con Honda. Tú puedes verlo medio lleno, medio vacío el vaso. Y yo no engaño, yo digo lo que hay, pero con la esperanza de que mejoren. O sea, soy optimista. Optimista lo soy. Ahora, yo creo que no he dicho nada que no sea cierto, creo. Bueno, si no, lo comentamos aquí, ¿vale? Cuando hablemos ahora de Honda, ¿vale? Luis, el vacío que deja MotoGP... Luis, el vacío que deja que MotoGP haya terminado es tremendo. ¿A que sí? Pues sí, es bastante tremendo, tío. Sí. Hasta una más anticuada Yamaha les da para el pelo. Hombre, tampoco eso, ¿eh? Que ya las están ganando las Yamaha bastantes veces y yo creo que no, ¿eh? El test fue rápido, Quartararo, pero bueno. Amor ciego. ¿Qué hay con Honda? Oye, me habéis pillado, con Honda. Vale, lo reconozco. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Oye, antes de nada, vaya la que se ha liado, con Axel Pons, tío. La que se ha liado y yo utilizo mi canal para
pues, que mi voz se difunda y decir lo que yo quiera. Y de aquí un abrazo fuerte. Soy muy fan de Axel Pons. Me declaro fan incondicional de Axel Pons, a pesar de muchas cosas que decís vosotros, porque esto ya ha pasado muchas veces con Ya2. Que por cierto, Ya2, mucha gente iba por él. Ahora no sé cómo está, lo voy a decir con la boca pequeña, pero estaba Dani Desocupa, que Dani Desocupa se cree que es el Robin Hood, ¿no? A veces, está bien a veces que quieras tener cosas positivas para ayudar a la gente, no digo que no, pero a veces se flipa demasiado, bueno, muchas veces, no a veces, bastantes veces. Y la gata de Rodinger, la gata, pues bueno, esto de tener un canal de YouTube, a mí me pasa, ¿vale? Tienes que intentar no fliparte, ¿vale? Porque la gente que te sigue y tal, los comentarios, te hacen creer cosas a veces que no eres, ¿no? Y pues hay gente que con Ya2, pues han ido muy lejos, han querido ir muy lejos, y al final parece, lo digo con la boca pequeña, porque parece que todas esas demandas que le hacían a Ya2, pues han quedado en nada, porque al final, nada, es un tío que tiene redes y punto, como Ibai, como cualquier otro, parecido, ¿no? Y al final es lo que hay, ¿no? Han intentado fastidiarle, le han dicho de todo. Y yo siempre he dicho que mira, esto lo escuché a José Elías, este que tiene también los podcasts de el multimillonario, esto, ¿no? Que estuvo con Jordi Wild y hizo una comparación que es totalmente cierta, que la comparto, que yo también había pensado en ese aspecto, no esa comparación exacta, pero cuando dijo pensé, joder, es que yo pienso exactamente lo mismo, ¿no? Dijo, cuando Jordi Wild le preguntó por Ya2, que se pensaba que José Elías iba a decir, es un friki de cojones, ¿no? Y dijo, oye, mira, esto es como la iglesia, ¿vale? Que la iglesia, bueno, te la puedes creer o no, pero el objetivo de la iglesia es positivo, es ayudar a la gente, ¿no? Es un poco el mensaje, ¿no? De él, que intenta ayudar a un perfil de personas que tienen, pues, vidas más complicadas, ¿no? Por ejemplo, la gata de Rodinger, que hace una pija, obviamente no es el perfil para fijarse en él, y ella lo ve y claro, debe flipar. Pero hay mucha gente que tiene la vida difícil, que tiene familias complicadas, cuando te dicen sepárate de los padres, eso es duro, pero es positivo, y lo digo porque aquí un servidor pasó por eso, ¿de acuerdo? O sea, yo tuve que separarme de mi entorno, porque pasan cosas después malas, ¿no? ¿Qué pasa? Que Axel Pons ha hecho lo mismo, ¿vale? Se ha separado de su entorno para reencontrarse, ¿vale? Es muy complicado todo y yo creo que de fuera, si tú tienes una vida normal, bueno, más o menos correcta, y tienes cariño de tu casa y te has sentido comprendido, pues ves estas cosas y te deben chirriar bastante. Pero cuando te pones en la piel de gente como ellos que han tenido que espabilarse o han tenido que hacer cosas que no, bueno, pues lo entiendes, ¿vale? Yo he pasado por ahí muchas veces y lo entiendo perfectamente lo que está haciendo Axel Pons, lo entiendo, por eso lo apoyo y tiene toda mi admiración y respeto a Axel Pons por lo que está haciendo, porque sé por qué lo está haciendo, lo sé, y no he hablado ni con Manolo de esto, ni con Sito, ni mucho menos con Sito, que por cierto Manolo me dice, oye, llama a Sito y habla con él. Y bueno, no, yo paso de llamar a Sito, si quiere que me llame él, yo para qué quiero llamarlo. Yo no quiero llamarlo para hablar de esto, ¿no? Pero me dio el móvil, tengo el móvil de Sito aquí en el móvil, en el iPhone, pero lo entiendo perfectamente. Y a Ya2 lo entiendo perfectamente. Y sí que es cierto que si intentas ver la parte positiva, lo que ha hecho Ya2, pues es positivo, ayudar a las personas. Y dicen, no, es que se separan de la familia. Bueno, pero es que habría que ver la familia. O sea, tú siempre que escuches una versión, intenta escuchar la otra, ¿no? Esto es como siempre que digo, ¿no? Un matrimonio, ¿no? Que se separa el marido, tu colega dice, mi mujer es una zorra, ¿no? No sé, ¿no? Una cabrona, ¿no? Y todo el grupo dice, esta tía es una cabrona, ¿no? O al revés, ¿no? Se separa la mujer y mi marido es un cabrón, es un putero, lo que sea. Y las amigas, oh, putero, putero, cabrón. Y un día, por lo que sea, conoces a esa persona y te explica su versión y dices, coño, esto cambia la cosa, ¿no? Entonces, yo siempre he defendido a perfiles de personas que han tenido problemas, sobre todo personales a nivel de, sobre todo relación padre-hijo, ¿vale? Que cuando un padre, yo esto lo puse en el ejemplo con Manolo, ¿no? Cuando un padre te anula como persona, no cree en ti que eres capaz de hacer las cosas, si tú no eres muy fuerte o no tienes capacidad de ignorar eso,
tú automáticamente te vuelves muy inseguro. Eres una persona muy, pues, bueno, pues, que te falta algo, ¿no? Cuando no te da la confianza en casa, ¿vale? Entonces, es un tema muy psicológico, ¿sabes? Pero la que se ha liado con Axel, que está por todos los medios, espero que Sito y Laura, se llama, la mujer de Sito, estén bien, están bien. Es difícil ser padre, es difícil, yo no voy a acusar aquí a alguien de algo que no sé, y es muy difícil, el carnet de padre no te lo puedes sacar, o sea, tú de golpe eres padre, ¿sabes? No puedes entrenarte, o sea, el carnet de coche, pues bueno, vas a examinarte, ¿no? Estudias y te examinas y bueno, por lo menos aprendes, ¿no? Pero el carnet de padre no existe, ¿no? O de madre, ¿no? De golpe te metes un bebé en los brazos, en las manos, y tienes que intentar gestionarlo, ¿no? Y educarlo y sobre todo comprenderlo. Yo por eso hice el vídeo del otro día del padre de Martín, porque me parece una pasada, me parece en la cara A y la cara B, ¿no? Jorge Martín y Ángel Martín, con Sito Pons y con Axel Pons, ¿vale? Y con ya dos, pues bueno, la gente puede decir lo que quiera, pero hay mucha gente que tiene familias, entornos complicados, que si drogas, que si familias inestables, llegas a casa y el padre está pegando a la madre, lo que sea, ¿vale? Dicen, no, que dan consejos de que te separes de tu familia, hombre. Si llegas a tu casa y tu padre está pegando a tu madre, pues obviamente tendrías que intentar separarte de eso, ¿no? Ayuda a tu madre, obviamente, pero son consejos que, depende del contexto en el que tú estés, pues se puede entender o no. Al final el objetivo, como decía José Elías, es como la iglesia, que al final intentas hacer un bien. Un bien. Obviamente habrá alguien que no habrá salido bien, obviamente se habrá flipado, obviamente, pero que en general, pues bueno, pues si la gente le sigue, tiene éxito, por algo será. Puedes engañar un día, puedes engañar dos, pero tantos años engañar, yo creo que no, ¿vale? Así que refuerzo mi admiración por Axel Pons, o sea, tiene toda mi admiración Axel, y que le vaya bien la aventura esta que está haciendo, lleva ya 3 años, dice. Yo sé que Manolo ya me lo iba a explicar cosas, nunca en el canal lo hemos dicho, pero ahora como ha salido en noticias, está por todos lados, estaba en el chiringuito también, o sea, he flipado. O sea, como estaba también en el chiringuito, pues ha salido por todos lados y bueno, pues otra reivindicación más. Axel, pa'lante, como es de Alicante. Bueno, chicos, amor ciego con Onda. Oye, ¿me vais a dar caña con Onda? Oye, si queréis dejamos el vídeo ya, lo dejamos aquí, que a 12 minutos, porque si vamos a hacer el vídeo vas a estar dando todo el día caña por Onda. Bueno, aquí vengo a dar la cara, o sea, por Onda. Vamos a dar la cara por Onda, ¿vale? Pero pocos datos hay, pero bueno. Oye, más cosas antes de hablar de Onda, porque está la cosa también guay con el tema de... Esto es muy pesado hablar de esto, ¿vale? Pero hay que hablar, tío. Yo, mira, he visto los vídeos de Márquez ayer, bueno, ya hicimos vídeo ayer sobre esto, he repetido un poco lo mismo, pero he puesto este tweet, ¿no? Porque a veces hay gente que me escucha un mensaje, otro mensaje, la gente está todo el día escuchando mis vídeos y mis argumentos, y tú escuchas una parte del vídeo o un vídeo y te quedas con eso y ya, ¿no? Yo he puesto este tuit diciendo que Márquez sigue siendo correctísimo, porque ha hecho un titular, ¿no? Muy llamativo, ¿no? Que, bueno, porque yo no soy de restregar solo a la gente, ¿no? Y también creo que Márquez, como he dicho en el tuit, ha estado correctísimo, incluso más de la cuenta, ¿vale? Porque Márquez ha dicho, pues, lo que mucha gente no quería escuchar, ¿vale? Que no digo que tenga razón, ¿eh? No digo que sea correcto, pero lo que sí que ha dicho es que le han preguntado que si con la GP24 hubiese ganado el Mundial o hubiese ganado a Jorge Peco, he dicho que no. Mira, yo a veces me podéis tildar de lo que sea y tal, pero si vais a mi biblioteca, desde el minuto 1 hablamos sobre esto, ¿no? Sobre que Márquez, de principio, bueno, acostúmbrate a este estilo y luego ya hablaremos de la moto cuando toque, ¿no? Al final, Márquez ha reconocido exactamente eso, ¿no? Que al principio él no estaba para luchar con ellos ni con una 24, ni una 25, ni una 26. Le costaba adaptarse, bueno, un poco, tampoco ha sido que estaba al último, ¿no? Pero que no ha apuntado a la moto como la excusa de que le haya ganado Jorge Martín y Peco Bagnaia, ¿de acuerdo? O sea que yo me alegro por Marc porque ha sido correctísimo. Es alucinante lo de Márquez este año, en serio. Yo ayer hice el vídeo con aquellas dos cosas, ¿no? Que dijo aquello, ¿no? De los pilotos que no tienen nada que ver en la evolución de la moto, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Y después con lo de la Dana, ¿no? Pero por lo otro ha sido increíble, tío. El mensaje de Marc ha sido correctísimo. Y ayer en lo de Estrella Galicia fue increíble, tío. Yo aluciné con los mensajes, con todo lo que dijo y sobre todo con esto de la GP24, la GP23. Y que bueno, que era un poco diferente a la moto, que tal y que cual, había que acostumbrarse a la 25. Ha sido muy prudente
pero yo creo que la palabra correcta es prudente. Perfil bajo, prudente, pero a nivel de prudencia, no a nivel de, bueno, vamos a ir de tapado, ¿sabes? No, yo creo que está siendo bastante sincero. Todas las declaraciones de Márquez desde el minuto 1, desde Cheste, en el test, hasta ahora, a nivel técnico de Ducati, de estilo, de Pecco, de Jorge, de GP23, GP24, han sido espectaculares. La única queja que ha tenido Márquez a nivel técnico de la GP23 ha sido un poco en la recta, ¿ok? En la recta que le costaba más seguir al GP24, ok. Lo único que se ha quejado ha sido de eso, ¿vale? Lo único que yo he visto, que lo dijimos en Misano, creo que fue en Misano la primera vez que escuchamos a Marc quejarse del device, que en Italia, en Sky, me pasó Mateo, creo que está por aquí Mateo, me pasó Mateo las declaraciones de Márquez, bueno, Mateo es marquista total, es antipequista, antipeco, ¿vale? No está por aquí, pero se quejó por primera vez, que yo escuché por primera vez, en Misano, cuando en la curva 8, y no sé si era la 8 o la 10, no me acuerdo, se quejó de que eran los 2 puntos en los que más perdía respecto a las GP24, ¿vale? Y a ver, dije, ya está, ya hemos localizado exactamente lo que a Marc Márquez le falta en la GP23-24, que es un poco, pues, ese o device o potencia, no sé lo que él se refería exactamente, pero al final era velocidad en la recta. Márquez, si os fijáis, casi siempre que se ha quejado de algo de la moto, se ha quejado de eso, de que o no tiene agarre para traccionar o para salir, o la moto no corre. Ya, ¿sabes? Yo no he escuchado nunca a Márquez decir, es que la moto no gira, ¿sabes? Yo en mi vida he escuchado a Márquez decir eso, ¿vale? De que la moto no gira, porque mira que esto es el discurso de mucha gente, ¿vale? Pero bueno, me ha encantado, como siempre, y el titular de este, pues bueno, pues yo le di poca importancia, porque yo creo que si Márquez repitiese otra vez este año, con la GP23 y la GP24, si imagínate que estuviese todo congelado y tienen que repetir 23-24. Bueno, pues habría que apostar por Márquez también con las 23-24, porque al final la diferencia que tenía de velocidad en la frenada Márquez se la come. Básicamente le puedes contrarrestar, al final rectas hay una y dos, un poco más en los circuitos, y eso pues lo puedes contrarrestar, ¿no? Y yo creo que Márquez, ahora mismo, el Márquez actual, primero, sería más productivo en Honda que lo que era antes, porque antes, lo dije ayer, ¿no? No era un tío que estaba pilotando de una manera que es óptima para evolucionar una moto en esa línea, era como un choque, ¿no? De técnico entre su pilotaje antiguo y la moto que estaba en esa ADN. Cambiar eso fue muy difícil, porque si tú no tienes ese pilotaje y la moto no está para ahí, pilotar así, era como una montaña, ¿no? ¿Cómo superas eso, no? Claro, ahora le han dado una Ducati, se ha acostumbrado a ese pilotaje y ahora sería más fácil volver a Honda y dar sus inputs. Al final, Márquez no es un piloto para mí tan buen desarrollador en el aspecto de que la moto que hace él, pues es más difícil que las demás, porque al final él no es tan tiquismiquis con eso, ¿no? Un piloto buen desarrollador siempre es un piloto, pues fino, un Lorenzo, un Pecco, una moto que hacen bastante para todos, ¿no? Entonces, Marc, pues eso, ¿no? Pero lo que sí que es cierto que si la moto va en esa línea y Marc sigue los inputs, como ha pasado con Ducati, ¿no? Que sigue los inputs también de Pecco Bagnaia, que los dos están diciendo, queremos más frenada y ya, o sea, no queremos nada más, en la GP25, pues podría ser de gran ayuda porque por lo menos le daría más al mango que otros, ¿no? Eso es así. Bueno, Alex Márquez también ha hablado de esto, y también me ha molado lo de Alex Márquez porque ha dicho algo que también, a ver si lo tengo por aquí, porque ha dicho algo que también va exactamente, pues, en la línea de lo que hemos dicho en el canal. O sea, al final, los argumentos que están diciendo los pilotos van en la línea de los argumentos que hemos puesto siempre en el canal. Por ejemplo, Alex Márquez ha dicho que la GP23, la GP24, el problema que tenía el GP23 era en la entrada a la curva, precisamente, que hemos dicho, desde el minuto 1 se ha dicho eso, ¿no? Nosotros siempre se ha dicho, ¿no? Y que para su estilo más estándar, eso lo digo yo, pues eso era un problema. Para Márquez no es ese problema de la entrada en curva, que la moto te empuja, que es más complicada, ¿vale? Pues Marc Márquez ha dicho que la GP24 la ha mejorado sobre todo en esa fase por mi estilo de pilotaje. Y a eso es lo que quiere hacer incisión, ¿no? Que el estilo de pilotaje, por el estilo de pilotaje,
el pilotaje te puede afectar más o menos la GP23 o la GP24. Yo creo que ha sido un error de mucha gente, de mucha gente, comparar a Márquez con Alex, con Bezzecchi y con Di Giannantonio. Creo que ha sido un error en el aspecto de decir que, bueno, que la GP23 era muy mala y tal. Hombre, Peco y Jorge también iban con los neumáticos antiguos, que había que verlo con los neumáticos, pero al final se buscaba más la vida para ir rápido con la GP23 y yo creo que a Márquez hay que compararlo con Peco y con Jorge, ¿de acuerdo? No con Bezzecchi, ni con Alex, ni con ninguno de estos, ¿vale? Creo. Y ya veremos después, el año que viene, si también sigue siendo así. GP23, GP24, asunto zanjado, una moto con un poco de holeshot diferente, que perdía unas decimitas en la recta, difícil de girar, con más grip que la 24, que Peco lo que quería es más grip en la 24, pero que eso dificultaba, pues, el giro era un poco menos dócil, en el giro menos, bueno, había que pelearse más con ella en el giro. Y por cierto, una cosa que yo a Márquez, si alguien como Dieguito tiene la posibilidad, le acabe de preguntarle otra vez cosas a Márquez, que por favor, alguien que tenga acceso a Márquez, algunos que estáis viendo los canales y tengáis acceso, Nico, al acabe, todos estos que tenéis un poco más de acceso, como ayer, que ayer me moló que te cagas con la copa esa de Nico, que le puso la copa allí, ¿sabes? De YGG Signet Mark, ¿no? Me encantó. ¿Por qué me encantó? No porque la copa en sí, que también, ¿no? Que me alegra mucho que Nico haya llegado a conseguir eso, ¿no? Poner la copa allí, ¿no? Pero me encantó porque Mark dijo algo muy importante, Nico. Nico, tío, dijo algo muy importante. Yo sé que Diego siempre os dice que Mark ve los vídeos, pero ayer Mark confirmó que ve vuestros vídeos, ¿vale? Y yo creo que si ve vuestros vídeos, creo que si entras a YouTube ya vienes alguna cosa más, creo, ¿vale? Entonces Mark hizo dos declaraciones ayer, a Diego le dijo que al final, bueno, que esto de la copa ya lo había visto de la copa, ¿no? Lo de la camiseta y todo esto, ¿vale? O sea que seguía vuestro canal y sobre todo dijo una cosa que me gustó, que ahora mismo todo el mundo puede opinar porque hay las redes y tal, ¿no? Como que yo entendí, o quise entender, que los canales de YouTube están dando mucha voz también a MotoGP y al final él estaba acostumbrado como a los medios de comunicación que decían un poco el discursito, ¿no? Oficial, él salía, decía eso y yo repetía el discurso, ¿no? Que es como va siempre, y los canales de YouTube estamos diciendo la nuestra, todos, ¿no? Uno dice una cosa, otro dice otra, y entonces eso Marc ha dicho que ahora mismo pues mucha gente opina y se está dando más versiones, más cosas, porque la gente tiene la capacidad de ponerse delante de una red social y opinar, o sea que Márquez ve las redes sociales, ve los canales de YouTube, así que chicos, todos los que tengáis un canal de YouTube, a saco que Márquez ve los vídeos, ¿vale? Bueno, más cositas antes de hablar de Honda, porque hoy hay programa te lo diré, del hormiguero, con Jorge Martín, perdón, y es que me he cambiado el móvil y estoy un poco perdido, ¿sabes? Hoy me ha llegado el móvil nuevo y estoy aquí un poco perdidete, ¿vale? Jorge Martín, yo lo he visto, y he visto ahora en Motorsport, que Motorsport, siempre, si fijáis, siempre pongo noticias de Motorsport, porque considero que bueno, yo estoy a favor de todo el mundo, de todas las páginas web, no ninguna de esto, pero siempre, o la de Roberto, de Motor Pasión, que por cierto me ha enviado un WhatsApp Roberto, enhorabuena, porque ha sido la web más vista a través de motociclismo, tío, me ha dicho, está Roberto, Motor Pasión, tío. Vale, y he visto esto de Martín, tío, he flipado, tío. He flipado con esas declaraciones. Oye, ya hacía yo que tanto concentración, tanto buen discurso, hasta después de fichar, digo, joder, bueno, ahora está liberado Jorge Martín, ahora mismo seguro que se están arrepintiendo. Primer mensajito de Jorge Martín a Ducati, que le sentó mal no fichar por Ducati, él quería fichar por Ducati, pero en el telediario ha dicho que, bueno, vamos a leerlo porque está aquí abajo, ir a ver la noticia, no solo leer esta parte, ok, ¿dónde está? Ah, mira lo que ha dicho, ¿eh? Mi material era el mismo que el de Peco,
Eso no lo puedo negar, pero el trato de fábrica es completamente diferente. Esto es cierto, ¿eh? O sea, esto de la moto, siempre, bueno, se ha dicho que la moto era igual, era igual, es que las motos son iguales, pero esto que ha dicho Martín, esto yo creo que quede claro, porque yo hablé bien de Pramac, no sé, en los últimos vídeos, diciendo que el equipo Pramac había hecho un trabajazo brutal, que el equipo Pramac se había puesto en línea del de Ducati Corse, o mejor, porque si os fijáis, el equipo Pramac, no sé si era por Jorge o por el equipo, no sé por qué, pero el equipo Pramac siempre le tenía la moto lista a Pecco, a Jorge Martín, y mientras en el equipo oficial había a veces más líos. Oye, que la moto de Pecco ha fallado más veces que la de Jorge Martín, ¿eh? Ha tenido, bueno, por lo menos eso es lo que han dicho, ha fallado más la de Pecco que la de Jorge. Tengo una foto por aquí de Márquez, no la tengo por aquí ahora, que Márquez también le falló la moto en el test. ¿Os acordáis que salió y tuvo que volver para atrás en el test, con la oficial, O sea que lo que ha dicho aquí Martín es muy interesante y hay que recalcar lo que ha hecho Pramac, que también. Mi material era el mismo que el de Pecco, eso no lo puedo negar, pero el trato de fábrica es completamente diferente. Cuando tú eres oficial, tienes todo el mundo trabajando para ti, intentando que seas ganador. Yo siento que éramos 12 personas de mi equipo contra 200 o 300, tío. Esto es verdad, ¿eh? O sea, el equipo, bueno, esto siempre se ha dicho, ¿no? Esto es un argumento que todo el mundo lo decimos, pero yo quiero recalcarlo una vez más, porque yo creo que Pramac ha hecho un trabajazo brutal, brutal, ¿no? Y recuerda lo del, bueno, da gracias a Ducati por no pararle, porque estaban convencidos, de que iban a parar a Jorge, ¿eh? Estaban convencidos de que los iban a parar, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Pero le agradezco a Ducati que no haya hecho nada en contra, tío. Le agradezco a Ducati que no haya hecho nada en contra. Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Esto es verdad. Casi nadie, ¿no? Pero esto es verdad. Nadie se lo esperaba, ¿eh? Todos esperaban que pasara algo. Totalmente. ¿Vale? En las últimas carreras, pero han sido muy nobles y eso es de admirar. Totalmente. Pero bueno. Aprilia no era mi primera opción. Yo quería el equipo oficial, pero no se pudo por ciertas situaciones. Después de eso, mi primera opción fue Aprilia. Sentí con el corazón que era el sitio donde iba a ser feliz. Veremos cómo va. Es un reto, no será nada fácil, sobre todo al inicio, pero confío plenamente en ellos, ¿vale? Cuando se decidió todo, atención, yo no era campeón todavía, ¿no? Es difícil saber estas cosas, pero está claro que ahora mismo seguro que se están arrepintiendo. Mensaje de Jorge Martín, ¿eh? Ahí está. Seguro que se están arrepintiendo por, bueno, pues haber perdido el 1, yo creo. Y bueno, esta frase, tío, es que ahora estoy leyendo otra vez y digo, ¡buah! Vaya frase, tío. Que está Márquez en todo al rojo y está aquí Martín diciendo que se han arrepentido, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Vaya frase de Jorge Martín que acaba de decir ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, nada, poco más, pero suerte a Jorge y suerte a todos, ¿vale? Bueno, chicos, vamos con el tema porque vamos a poner una noticia también, ¿ok? Porque, atención, esto ha sido de hoy, tío. Joan Mir se sigue cayendo, tío. Han pillado una foto aquí de la moto de Joan, bueno, supongo que era él que estaba encima de esta moto, del 36, pero han pillado a Joan Mir, bueno, han pillado la moto de Joan Mir. Esto es de ayer, creo. No, esto es de hoy, pero esto es de hoy, que hoy ha rodado Joan con Zarco, creo. Ayer rodó Aleix con... no me acuerdo. Pero esto ha sido de hoy, de Joan Mir en Jerez. Ayer y hoy han rodado la Honda en Jerez y es muy difícil. Mira, ya sé que me vais a dar caña. Me vais a dar caña con el tema de Honda, que me flipo. No hace falta que me lo digáis, ya lo reconozco yo. Reconozco que siempre veo el vaso medio lleno con Honda. Ya está. Ya está. Pero esto, a ver, a mí que me acuséis de esto me parece, bueno, me parece un poco, ¿no? Porque con Márquez, por ejemplo, es así con todo el mundo. Todo el mundo ve siempre lo que hace Márquez, siempre lo vemos todo, ¿no? ¿Por qué? Porque Márquez es un gran piloto y tú sabes que siempre tiene tendencia a mejorar, ¿no? O a ganar o a estar arriba, ¿no? A mí pasa lo mismo con Honda. Como sé que es una gran marca, entiendo, y igual luego no es así, ¿eh? Yo no estoy diciendo que luego no vaya a ser así, igual estamos así 5 años, pero bueno, pero yo entiendo que Honda tiene que salir de esta
entiendo lo que ha pasado en el pasado y entiendo que tienen que hacer una nueva línea y una nueva cambio de todo, ¿no? Y entonces creo que lo van a hacer. Entonces siempre veo los cambios de onda como algo positivo, porque creo que son las maneras que van a tener de salir. Que luego igual no es así, ¿vale? Pero oficialmente creo que es un dato que tenemos que coger en serio, porque sí que es cierto, creo, que el gap de las Honda respecto a las Ducati y Aprilia se ha recortado del año pasado. Creo que eso es evidente, pero Luca Marini ha dicho que la mejora ha sido de 0.4 a 0.5. Creo que Marini ha dicho eso, ¿no? Si lo ha dicho Marini, lo cogemos por... El dato oficial es ese, ¿no? Que Marini ha dicho que la mejora de Honda de este año ha sido 0.4 a 0.5, que Aprilia y KTM ha mejorado 0, o sea, no ha mejorado nada. La GP23 ha mejorado 0, mejoró con el volante aquel y luego lo quitaron. Y la GP24 ha mejorado 0. O sea, la GP24 lo que ha mejorado ha sido los pilotos que se han adaptado bien, la han entendido y han trabajado, la han afinado, pero la moto ha sido la misma moto desde el principio de temporada. Ya sabéis que la GP24 no ha cambiado nada, la GP23 tampoco, ¿vale? O sea, que la única que ha mejorado aquí ha sido Honda, ¿vale? Poco, sí, pero, hostia, yo creo que es meritorio hacer un 0.4 de mejora, y con pilotos pues como los que tiene ahora mismo, ¿no? Zarco es punta de lanza. Es que Johan Zarco, piloto que estuvo en Ducati, bueno, estuvo por ahí, pero, joder, no era un Pecco, un Jorge, ¿vale? No llegó a ser ni un Bezzecchi el 23, con la 22, Zarco, y ahora es el piloto número 1 de Honda y además de paliza, ¿sabes? O sea que bueno, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, y lo de Joan Mir, que Joan Mir, yo voy a ser más prudente con Joan, no sé lo que está pasando, me gustaría que se hablase más de esto, porque yo no me creo los titulares de Joan Mir. Yo no me creo, sí que me creo porque los leo, ¿no? Pero debe haber algo más. O sea, yo no entiendo cómo puede estar Joan Mir diciendo todo lo que está diciendo, que si esto es el plan, igual yo ya no sé qué hacer, que Honda no trae nada, luego otros dicen que sí, se está cayendo todo el día, porque Joan Mir, mucha gente dice, no, es la Honda, no, yo me acuerdo en Suzuki que también se caía un huevo, muchas veces cuando llegó a MotoGP se cayó mucho, luego cuando cambiaron aquella moto nueva, cuando Rins empezó a ganar alguna más carrera después del último año, creo, le costó un huevo a Joan con aquella moto y se caía un montón también con la Suzuki aquella, ¿no? Es un tío que se cae bastante, Joan Mir, y esto lo han pillado en GP1, esta foto de Joan aquí con la Honda por el suelo, ¿vale? La información es muy escasa, hay cosas en Motorsport, yo creo que Motorsport, oye, más tarde pondrán algo más en Motorsport, ¿vale? Pero también hay una de Speed Week, ¿no? Los tiempos los han dicho Motorsport ayer, Motorsport hizo la noticia, 38 y pico, han rodado en 38 y pico, que no da para mucho, es como Superbikes, o sea, es un tiempo, se rodan 36, allá que, bueno, no sé, la vuelta rápida, bueno, ahora me acuerdo, pero no es rápido el tiempo, es invierno, están probando, poca información, pero lo que se quejan la gente es eso, de que no hay información y se está intentando entender qué están haciendo Honda, ¿no? ¿Vale? Aquí, según Speed Week, han probado algo nuevo, un cubre no sé qué, pero no hay información. Lo que sí que hay información es de que la aerodinámica es la misma para todos y que siguen trabajando con esa aerodinámica todas las motos, ¿vale? Ahora vamos a ver fotos con algunos pequeños cambios de las motos, son pequeños, pero pueden ayudar a entender algo, ¿vale? Pues aquí tenemos a... Este es Marini, ayer fue Marini y Zarco, no, fue Marini y Aleix, perdón, y hoy ha sido Mir y Zarco, ¿vale? Ok, vamos a traducir esto, así se me traduce. Español. Estreno mundial del nuevo MotoGP Honda. Podría ser, ¿no? Que, bueno, pues hubiese sido un motor o algo, pero estéticamente no hay nada que nos salte a la vista que han hecho algo diferente, ¿no? Es como que lo que se dijo en Misano se ha cumplido, que vamos a consolidar la aerodinámica, esto funciona, y luego vamos a mejorar otra cosa, ¿no? Y ahora están en eso, ¿no? En el motor, necesito saber, ¿no? Vale, Honda también forma parte de la prueba oficial del MotoGP, tal. Los dos pilotos, el cierre veterano Johan Zarco y Chantra, el desmanzador Alex Espargaró también se sentó la primera vez en la Honda, tal. A ver, es obvio que Honda está buscando un mayor trabajo de desarrollo fuera del público, pero solo tiene éxito en parte. Por lo tanto, las MotoGP Honda fueron
una presa fácil para los fotógrafos que dieron las vueltas a la pista de Jerez durante la prueba oficial de los pilotos de Superbike y Supersport. Aleix, Luca Marini se han mezclado con la onda de pilotos en máquinas cercanas a la producción. Ambos pilotan la MotoGP, desarrollo de HRC hasta esta noche, ¿vale? Los tiempos por vuelta, 1.38, la lista de tiempos también fue liderada por una Honda de MotoGP, sin embargo el ritmo no es embriagador. Por ejemplo, para comparar el entrenamiento del tiempo de la clase reina de abril pasado, se necesitaron tiempos bajos de 1.36 para entrar en el segundo, en la Q2, ¿vale? ¿Ok? Como era de esperar, Honda no... Atención, esto es lo que decía, ¿no? Como era de esperar, Honda no proporciona ninguna información sobre la prueba. Sin embargo, dado que se utilizan un total de 3 motos, se puede suponer que se probará al menos una nueva variante de la RC213V, además de una última moto de referencia. 3 motos han habido allí, o sea, se supone pues que una debe ser nueva, ¿ok? En las imágenes, atención, también se puede ver un revestimiento de proa modificado. La mayor parte de la aerodinámica utilizada, por otro lado, corresponde a los componentes utilizados recientemente en las carreras y que Johan Zarco encontró que era bueno. Honda, que sigue en el último de los tiempos de los cuatro fabricantes, ¿no? Y por lo tanto, sin restricciones de prueba, planea otra prueba antes de fin de año, probablemente de nuevo en Sepang, para trabajar intensamente con la versión 2025. Hostia, se van a Sepang, tío, qué fuerte, ¿eh? Estamos en noviembre y se van antes de fin de año a Sepang, ¿eh? Tela, ¿eh? Hostia. Para trabajar intensamente con la versión 25. La prueba de 2 días de Jerez debería declararse como la primera prueba funcional de futuro de MotoGP en Honda, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí lo de la prueba cubre... ¿Esto qué es de la prueba? Vamos a verlo. Bueno, ¿qué pasa? ¿No se hace grande esto? ¿Qué? A ver, la prueba. ¿Un revestimiento nuevo de la prueba? Pues tío, yo no sé dónde está, pero yo no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo. Yo no lo veo. Bueno, se me ha quedado el móvil y es nuevo. Bueno, chicos, pues poco que... ya veis, poco, pero yo siempre me intento fijar y a veces siempre veo cosas, ¿no? Del chasis, la soldadura, y comparas, intentas... Claro, no hay información, pues solo te queda que enviar fotos y intentar entender qué está pasando. Es muy difícil este año porque las Honda están muy cubiertas, tío. Yo alucino, tío. Alucino con las Hondas, están tapadísimas, pero hemos encontrado algunas diferencias que podrían indicarnos que Joan Mir está trabajando probablemente o presuntamente, o podría ser, con otro motor diferente a los demás pilotos. Mira, el otro día hicimos un comentario, ¿no? Sobre la cantidad, no sé quién lo hizo también, he escuchado algo también en no sé qué canal, o en no sé dónde lo he escuchado, que la cantidad de piezas que tiene que fabricar Honda para vestir 4 motos, o sea, 4 pilotos, 2 motos, y recambio, ¿vale? O sea, cuando tú haces una evolución, vas tan a saco, como está yendo Honda con desarrollo, tienes que equipar a los pilotos que están corriendo. O sea que ahora mismo tener 8 motos, más las de pruebas, más los recambios y tal, con piezas debe ser una auténtica locura lo de Honda, ¿vale? Debe ser una locura, porque aparte del desarrollo, tienes que pensar en el año que estás en curso, en llevar material, en que haya material, en que si te caes, qué tal, ¿vale? Y todo eso debe ser una verdadera locura, ¿vale? Pero bueno, Chantra, Zarco, mira, hay pequeñas cosas, ¿vale? Lo más grande que yo he visto ha sido la diferencia de escapes de la moto de Joan Mir con el resto, y hace días ya que se ha visto, ¿vale? Esto de los escapes. Vais viendo las imágenes, los carenados siempre son iguales, hay los colines diferentes, el colín este que lleva aquí Zarco en esta foto, que luego Zarco lleva, también en el test llevaba el otro, el normal, dijéramos, ¿vale? Este es Zarco, ¿vale? Y aquí el colín, el otro colín. Esto fue en el test, ¿vale? Esto fue en la carrera, creo. Este es el Chantra, esto es Chantra, perdón. Y este es Zarco, que siempre también llevaba ese... Ay, ¿dónde está Zarco? Aquí, perdón, con el otro colín probando. Pero los chasis, en principio, lo que se ve de los chasis no da para saber si llevan chasis diferentes. A mí por lo menos no me da para saberlo, y lo que se ve es calcado, tío.
porque la parte de arriba del chasis, donde hay las soldaduras, hay un recubrimiento de plástico que están, bueno, que no se ve, ¿no? Aquí tenemos la foto de Aleix, a la parte de arriba del chasis, pues tiene esa pieza negra que no se ve el recubrimiento. Aquí tenemos a Joan, que se ve igual esa pieza. Hay una imagen que se ve una soldadura un poco diferente, pero no da porque no parece incluso ni una soldadura, ¿vale? Pero lo que sí que está claro es que Joan Mir lleva unos escapes diferentes, que son los que tenéis aquí en imagen, que, bueno, la parte del final, antes de unirse en uno, tiene dos partes más cortas y más pronunciadas, ¿no? ¿Vale? Gira diferente el escape, y no sabemos si esto es solo el escape o lleva una configuración de motor diferente y por eso lleva ese escape, ¿no? O sea que esto es un tema que tampoco vamos a ver, pero los escapes, si os fijáis, el de Joan, este es el de Zarco, este es el que llevan todas las motos, todas, menos la de Joan Mir, ¿vale? Esas partes más alargadas, ¿ok? Y es un poco diferente que el de Joan. Yo lo estaba viendo, ¿ok? Y se ve bastante en las fotos, si vais pasando fotos, ¿ok? Y poco más. El basculante, también, de Chantra, es diferente al resto. El basculante de Chantra es diferente al resto. Si os fijáis, en la parte que pasa la cadena, justo debajo del pie, el agujero es más redondito, y cuando vais a ver otras motos, el agujero es más cuadrado, como veis en esta foto, o como veis en esta foto, o como podéis ver en todas las fotos que veáis que todos los basculantes de traseros, el agujero perdón, de la cadena es un agujero más cuadradito, y el de Chantra es más redondito, es como diferente, ¿vale? Es más macizo. Quizá el de Chantra, aparentemente, no sabemos lo que es, ¿ok? También hay la pieza esta de la cuchara, ¿no? Que llevan algunas piezas diferentes, ¿no? Chantra llevaba también la cuchara antigua, mientras los demás llevaban esta cuchara lateral, que en vez de tener la carga por abajo, la tenía por los lados, por encima del basculante, ¿no? Por encima del apéndice, dijéramos, por el lateral del basculante, que es un poco la diferencia entre eso. Hay una cosa que también me ha parecido curiosa, si más no, que ha sido que la sonda, el chasis y el depósito y las tapas que se junta con el depósito no coinciden, ¿sabes? No coinciden, y hay 1 centímetro de diferencia, más o menos, y lo llevan algunos abierto, otros llevan tapado con una pieza. Zarco lo lleva con cinta americana, o sea, Zarco lleva una cinta americana en el chasis para tapar ese agujerito que queda por aquí, así lo vemos por aquí. ¿Ves? Aquí lo veis, esta es la moto de Joan Mir. ¿Ves ese espacio que queda entre el depósito, entre los plásticos y el chasis, que se ve ahí incluso una centralita, una estación eléctrica? Pues ahí se ve ese espacio, que hay otras motos. Esta es la de tal, que es la de Chantra, que lleva una pieza. ¿Ves que hay una pieza negra allí? No sé, es una pieza negra que cubre ese centímetro. No sé eso qué significa, si es para cambiar cosas también de chasis de la moto, son cosas que para intentar acoplarlo, porque me parece a mí que eso no es, en Honda no es normal que una moto tenga pues esa separación, y que uno se la junte con cinta americana y que el otro se lo junte con una pieza específica como esta de Aleix, que también lleva esa pieza, una especie de tira de junta para tapar esa junta. Los estribos también son diferentes, a veces llevan el soporte estribo diferente, pero aquí no vamos a darle mayor importancia. Pero poco más, tío. Yo he estado viendo, he invertido tiempo para ver cosas. El chasis es muy difícil, de verdad, muy difícil ver los chasis diferentes de uno y otro. Aquí puedes ver este y este, las tomas, los ángulos, te cambia un poco el ángulo de la foto, de la cámara, y ya lo ves diferente. Es muy complicado. Es muy complicado si no está la moto quieta en un sitio y haces la misma foto, ¿no? Es muy difícil decir lo de los chasis, pero lo que está claro, ves aquí se ven las soldaduras, que se ven más soldaduras en esta parte del chasis, pero creo que no son soldaduras, creo que es una cinta que tiene ahí para aguantar algo. Creo que no son soldaduras porque también se ven en otra moto de estas oficiales, que son guapísimas, ¿no? Estas motos oficiales. Aquí he intentado hacer la foto del chasis, tampoco se ve. Esta foto de chasis se parece mucho a una de Zarco, que también tengo por aquí. No sé si está por aquí. Se parece mucho a una de Zarco. Es que es muy difícil, tío. Es muy difícil saber qué está haciendo Honda. Lo que sí que sabemos es que Joan Mir lleva escapes diferentes y hace ya carreras, lo he visto hacer varias carreras, y los demás no. Los escapes los vamos a ir viendo otra vez. Aquí los escapes de Joan, los tenéis por aquí. Vamos a hacerlos grandes si queréis. Duplicar, editar, editar,
Pam. Vamos a hacer grande esto con los deditos. Sí. Aquí tenemos los escapes de Joan. Pam, perdón. Los escapes de Joan. Y vamos a ver un escape de otro, por ejemplo, los de Zarco. Vamos a duplicar Zarco. Vamos a engrandar la foto de Zarco para comparar esos escapes que, repito, todos los pilotos usan esos mismos escapes, ¿de acuerdo? Oye, que igual son iguales y lo que varía no tiene nada que ver con el rendimiento, es un tema de fabricación o lo que sea, pero la petaca esta es como más larga, la petaca está previa a la unión, ¿no? Esta es más recta y la de Joan Mir es así, es diferente, ¿vale? Es un poco diferente, tío. Oye, que me diréis, no, que eso hace lo mismo. Bueno, yo ahí no me voy a meterme porque el otro no se ve. Y el de abajo también es bastante igual. El de abajo, el escape de abajo, el del estribo. Bueno, este no me fija, ¿sabes? Que ahora no tengo la duda. Es bastante igual este, déjame quitarme a mí de aquí. Pam, 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 pam. Es bastante igual ese escape de abajo también, ¿vale? Así que poco que decir, tío. Y encima, el que tendría que hablar no está hablando, que es Aleix Espargaró, porque yo creo que es por lo de Aprilia, pero de momento Aleix no está haciendo declaraciones, está trabajando, que es lo que le toca, y poco más, Así que sigue cayendo Joan Mir hoy en el test, hoy en el test, poca información, se supone que hay una configuración nueva de moto, porque hay 3 motos, parece que Joan Mir lleva otro motor, pero poca cosa más. Tiempos, según la gente que ha estado allí, lentos, vete a saber cómo se han cogido los tiempos, había más gente rodando seguramente, y bueno, pero tiempos lentos y paso medio vacío, chicos. Bueno, la moto es preciosa, Motorsport ha dicho algo de Honda hoy, vamos a verlo, porque Motorsport ayer habló, pero hoy no lo he visto, y estaba pendiente de verlo, ¿vale? Porque no, de momento no. Ayer sí que hizo noticia, pero hoy no. Hoy la noticia es que se ha caído Joan. Los tiempos son los de ayer, ¿ok? Y tal. A ver, vamos con el chat, porque yo lo que he visto es esto, ¿ok? Sí que iba a hacer un recopilatorio de todas las versiones de Honda, pero empecé a hacerlo, tío, y ya una hora y pensé, tío, esto es no tengo tiempo, ¿vale? Y desde el minuto 1, desde Jerez del año pasado, hasta ahora, cómo han ido cambiando. Pero básicamente ha cambiado se ve mucha aerodinámica diferente, y al final yo creo que las motos, si habéis visto más o menos, han ido evolucionando las aerodinámicas, pero poco más. Estéticamente se ve pocas cosas, no se ven cambios de chasis. Sí que la Honda antigua, las motos que la era Márquez, las motos estaban muy descubiertas en la era de Márquez, ¿eh? Ahora está la moto mucho más cubierta de plástico, y cuando Márquez estaba en Honda se veían los chasis perfectamente. Tú veías la moto de lejos y tú ya veías el chasis, la curva, cómo hacía todo, ¿no? Y ahora es súper difícil ver el chasis. Incluso estas motos tan preciosas, tío, es que en serio no se ve nada. Basculante se ve igual, se ve todo exactamente igual, tío. No. Se ve la aero, que es la misma, y poca cosa más, tío. Poca cosa más, ¿eh? Aquí también los escapes que decíamos de Marini, los escapes típicos, los de Marini, los de Aleix, los de Zarco y los de Joan Mir, ¿vale? Bueno, Aleix dice que a la Honda le falta motor, dice David Gervilla, ¿vale? Dicen que ha dicho que la moto tiene buena base, pero le falta motor. EMTB Garraf. Aleix no ha dado declaraciones, dice por aquí. ¿Cómo puede ser que la Honda es la que menos velocidad máxima tiene, cuando siempre ha hecho grandes motores? Bueno, pues mira, mientras Honda siga diciendo que le falta agarre, que le falta grip, no va a correr más que las demás, o sea, ¿vale? Porque si le falta mucho grip, pues mientras los otros aceleran, ¿vale? Pues aún vas perdiendo ahí velocidad ya de esa salida de curva, ¿no? Pero quizá, no sé, el secreto de los motores es esa configuración, ¿no? Esa explosión, ese compromiso con el calado, ¿no?
para cuadrar con la electrónica, con el agarre, con el Michelin, ¿no? Y eso es un poco lo que las marcas trabajan bastante al principio, ¿no? En que el motor tenga, cuando des gas, pop, 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 vaya transmitiendo la explosión, ¿no? Bien al suelo, y cuando dejas gas, siga haciendo ese agarre, ¿no? Porque esto de dejar gas es lo que están intentando trabajar en Honda, ¿no? El grip en frenada, cuando tú paras la moto, que el neumático trasero siga teniendo agarre, ¿no? Muchas veces lo que pasa en MotoGP ahora, que cuando frenas tanto, claro, la moto de atrás tiende a deslizar, ¿no? Siempre tú tocas freno, la moto ya no va con gas, dejas gas, y la moto pues tiende a ponerse de lado, ¿no? Esto lo que mejor lo hace es Ducati, y esto lo explicó una vez KTM, lo hemos explicado aquí varias veces en el canal, en el que KTM explicaba el secreto de Ducati era ese, ¿no? Que cuando tú cortas gas, ¿vale? La explosión de la Ducati está cuadrada, ¿sabes? O sea, dejas gas, pop, y es automático, ¿no? Cuando dejas gas con los demás, a veces tiene esa parte muerta, ¿no? Que te desliza, ¿no? Y que la Ducati es pop, pop, pop. Cuando tú frenas, lo del piñón fijo, ¿no? Cuando tú vas con la bicicleta de piñón fijo, ¿no? Decelerando, sigue traccionando, pero más lento, ¿no? Un poco eso, que la moto siga traccionando en la frenada. Eso es difícil porque el motor al final, si no está explosionando, pues como, ¿sabes? Es un compromiso bastante complicado. Entonces, ese es uno de los trucos, y yo creo que si la moto no corre, podría ser porque están buscando ese compromiso todavía, y luego cuando llegas a ese compromiso ya buscas los caballos, ¿no? Podría ser, no lo sé, ¿vale? Luis, Aleix tiene a Ramón Aurín, además de Antonio Jiménez. ¿Crees que Aleix, si corría en Honda oficial full time, sería más rápido que Mir y Marini? Sí. Sí. Este reglamento, Iván, este neumático trasero, ha sido el día y la noche para Aleix. Aleix Espargaró, antes de este neumático trasero, lo hacía bien, no digo que no, pero si os fijáis, siempre estaba en el suelo Aleix Espargaró. Bueno, siempre no, se caía bastante Aleix, ¿no? Sufría mucho con los neumáticos Michelin, con el delantero sufría bastante Aleix, se había quejado mucho de neumáticos delanteros, Aleix. Es más, te digo una cosa, si Michelin trajese neumáticos delantero que probaron en verano y estuviese Aleix, íbamos a flipar, porque Aleix, este neumático trasero que hay, le va muy bien a Aleix. O sea, Aleix ha hecho un step muy alto, para mí, gracias al neumático trasero de Michelin, que tiene mucho soporte, y ese estilo que tiene Aleix, el sentado encima de la moto, le va de puta madre para hacer funcionar ese neumático. O sea, el neumático trasero de Michelin actual le beneficia mucho a Aleix Espargaró. Esa es mi opinión, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿cómo puede ser que gane a Maverick? ¿Cómo puede ser que gane a todos? A Iannone le ganaba a todo el mundo, ¿no? Pues, bueno, pues yo creo que Aleix con estos neumáticos está explotando muy bien su pilotaje, ¿vale? Entonces yo creo que sí, que le ganaría a Marini y que le ganaría a Joan Mir. Muchas caídas, sí. Mir, ¿qué va a decir después de que fuera más rápido Aleix? Ah, vale, lo ha dicho Pecino esto, vale, vale. O sea, Pecino ha dicho que Aleix ha dicho que la moto va bien, pero que le falta chicha, ¿no? De motor. Vale, vale. Bueno, al principio, tío, siempre los comentarios son muy positivos, siempre, ¿vale? Igual de aquí 6 meses Aleix está hasta la polla, ¿sabes? De onda, hay que esperar. No, no hay neumáticos nuevos para la temporada que viene, no. Edgar, Pitar, no, no hay. Bueno, a ver, en principio no, pero ojo una cosa, Edgar, que en el test de Barcelona probaron el neumático nuevo delantero otra vez. O sea, según Peco, en las declaraciones las leímos aquí, dijo, hostia, que había un neumático nuevo y yo no me he enterado. A mí no me han dejado probar el neumático delantero, ¿sabes? Digo, mejor, porque estaba centrado en la moto, solo faltaba que cambiase el neumático delantero. Pero alguien más lo probó, el neumático este delantero, ¿eh? Han hecho una modificación. A Michelin le interesa traer su neumático, ¿vale? Porque así tiene más tranquilidad en el tema el riesgo que se rompa el neumático, ¿no? ¿Vale? No es por la normativa de la presión, es por las quejas de los pilotos, para que no estemos todo el día hablando de los neumáticos, de ese problema, y para estar más tranquilos para que no revienten, ¿sabes?
Sí, no, no. Sí, sí. Bueno, chicos, yo sigo confiando en Honda, básicamente, pero ahora no se puede hablar. Es que el debate ahora en invierno va a ser absurdo porque no sabemos qué están haciendo. Hay pocas fotos. Las fotos que hemos visto pues en Speedweek hablan de un nuevo recubrimiento frontal diferente, que no sé si se refiere a la cúpula o qué. Poco más. Vamos a ver la foto otra vez por si acaso de GP1, hay de esta gente, tío. Porque esto... A ver. Mira, vamos a hacer así. Vamos a ver un frontal de una moto. Yo qué sé, una moto que se vea bien de la parte de adelante. Vamos a buscar. Joder, no tengo ninguna ahora. Una cúpula que se vea... Mira, la de Aleix. Vamos a ver la de Aleix. Esta es la de Aleix y esta es la del test. Yo no sé a qué se refieren los de GP, los de... No sé a qué se refieren, tío, los de... Los de... Un nuevo recubrimiento frontal. La cúpula es diferente. No se ve bien, aquí. La cúpula, aquí no se ve bien. No se ve, tío. Un nuevo recubrimiento de proa. Una nueva, yo entiendo que es la cúpula, ¿vale? O sea, la cúpula esta, o sea, la parte frontal que han dado es diferente, pero claro, yo no veo aquí mucha diferencia tampoco. No sé en dónde lo ven esta gente. A ver aquí. Es que tampoco se ve bien aquí, tío. A ver. Aquí no se ve, tío. Es que no se ve. Bueno, calla, sí, 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 aquí se ve, chicos. Sí, sí. Sí que se ve, sí. Sí que se ve, mira, ya lo veo, ya lo veo. Creo que se ve, ¿eh? La parte del... Es que está en negro. La parte donde acaba el cristal, la cúpula, hace como una forma diferente, puede ser. Hace una forma diferente, a ver. Es que aquí no se ve, tío, no se ve aquí, a ver. A ver, aquí. Aquí tampoco se ve bien. Aquí tampoco se ve bien. No, tío. Es muy difícil. Es muy difícil ver esto. A ver aquí. Buah, tío. Ni de coña. Bueno, se ve que la cúpula está según Speedweek podía ser diferente. Ahora, no sé. No sé. ¿Habéis visto algo que hasta que no empiece el mundial no se verá exacto? Lo que no entiendo es por qué no hacen lo que decía Forcada, que Michelin ponga una presión de salida en cada GP, le serviría hasta para evolucionar los neumáticos. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con esto, Edgar, porque la presión que sea diferente a mí o sea, los pilotos, claro, eh, interfieren diferente en la presión del neumático. Esto pasó con Pedrosa, me acuerdo cuando llegó Bridgestone, no sé si fue Bridgestone o Michelin. Ah, Michelin, perdona, cuando estaba Michelin en el 16 o así, cuando llegó Michelin que se empezaron a romper los neumáticos, pusieron la presión obligatoria mínima y Pedrosa estaba puteadísimo, ¿eh? Porque dice, hostia, yo tengo que llevar la misma presión que Loris Baz, tío. Y estaba muy puteado Pedrosa por eso, ¿eh? Si tienes un margen de tocarlo tú, pues tienes un punto más de, bueno, pues de margen para darte la presión a ti, ¿no? Matías Ventucci, saludos desde Brasil, Luis, me caes bien, muy bien, te sigo desde siempre. Guay. Yo creo que los demás fabricantes tendrán alguna opción en el 27. Bueno, yo mientras esté Michelin y Ducati con este motor, no sé, me da como que va a ser difícil, ¿eh? Todo. Pero bueno. Bueno, chicos, 9:17. En media hora o poner una mínima. Tienes que hacer un directo sobre la crisis de KTM.
Bueno, ya veremos. Bueno, tíos, está a punto de salir Jorge Martín en el hormiguero, tío. No sé si lo vais a ver o no. Yo sí que lo voy a ver. Mira, tengo ganas de hoy verlo. No lo he visto nunca, el hormiguero. O sea, creo que en mi vida lo he visto más de un minuto, ¿sabes? Pero hoy sí que voy a verlo, tío. A ver qué dice el Pablo Motos de todo el lío. Y a ver qué. Bueno, más que nada, a ver qué dice Jorge Martín. Por el tío, vaya papel. Vaya papelón, para Jorge, tío. Tener que ahora que estar ahí en el hormiguero después de todo esto, decir, vaya pereza, tío, ¿no? Y ahora allí ahora a dar la cara después de todo lo que se ha hablado. Pobre tío, me sabe mal por Jorge. Mira, esto me sabe mal, tío. O sea, que nada, Jorge, tú ánimo, que sí, no sé si es en directo lo que es, pero tú ánimo, tío, que nada, que no es culpa tuya, no es culpa tuya, ¿vale? Es culpa de los otros. Ya está, no te preocupes. Vale, tíos, pues nada, hasta aquí el directo. Aquí tenéis el escape de Joan, el único que se ve diferente. Joan Mir, escape diferente. ¿Llevará motor diferente? ¿Llevará motor diferente? ¿Qué estará pasando allí? ¡Ay! Ya lo veremos. De momento, esperar. Y Honda está mal, está atrás. Es una realidad. Han habido algunos momentos, ¿no? De estar cerca ya de pasar a Q2 a algunos. Ha pasado Q2 Zarco. Zarco lo ha hecho bien. Zarco no es un piloto tampoco, no es Márquez, no es un piloto que tenga un pilotaje, pues, no sé, ultra. Sí que dice que aprovecha muy bien el neumático, no sé qué decían, o la Honda, su estilo. Está claro, ya se ve. Pero no porque sea un Stoner o un Márquez, ¿vale? O sea que bueno, que yo creo que esta Honda, obviamente con dos pilotos mejores, pues estaría peleando con las Aprilia y las KTM tranquilamente, obviamente. Y los pilotos que están en las otras marcas, pues son mejores. Y solo hemos tenido que verlo con Aleix, ¿vale? Con Aleix Pagaró, el minuto 1 llega, ¡pam! Y ya va más rápido que los pilotos oficiales de Repsol. Ha sido así. Así que el argumento de que con otros pilotos lo haría mejor, no hace falta discutirlo porque es así, porque se ha demostrado con Aleix. Así que imagínate, pues que harían pues, otros pilotos mejores con esa Honda. Pues más arriba, obviamente, pero no es el argumento principal, que es la moto que aún no está. Le falta agarre, le falta potencia y están construyéndola. Paciencia, chicos, y esperar a los japoneses a ver qué hacen. Y al Bessiano, a ver, al Bessiano si pone orden, ¿no? Yo creo que el Bessiano es un poco lo tienen para dirigir un poco toda la evolución, ¿no? Los ingenieros van haciendo, ¿no? Para poner un poco de orden, ¿no? Con los pilotos, ¿no? Para el chasis, con el motor, estas combinaciones, ¿no? Pues esas cosas para poner un poco de orden en toda la ingeniería que por ahí está el telemétrico, el del chasis, el del suspensiones y todo el mundo ahí de decir la suya, debe ser eso una verdulería, tío. Así que nada, chicos, gracias por estar aquí en el directo. Ya me he encontrado otra vez la postura de hacer directos así en plan rápido al diario y seguimos, ¿vale? Mañana ya veremos si hay temas o no hay temas, si hay algo de Jerez lo comentaremos y a ver qué ha pasado con Jorge Martín. Esperemos que la vaya bien el chaval, que el chaval no tiene la culpa. Bien lo dijo Marc, muy bien Marc, lo dijiste tú, no tienes la culpa de nada y esperemos que Jorge le vaya bien en el hormiguero. Saludos Axel Pons, si estás viendo YouTube, porque igual llevas un iPhone ahí en tu mochila, en tu petate, llevas un iPhone, que no sé, molaría saberlo, ¿vale? Saludos, tío, desde aquí TR MotoGP, tienes un fan incondicional, Axel, de verdad, y te digo, y no lo digo ahora, lo digo, siempre cuando estabas en Moto 2 me molaba mucho tus huevazos que tenías para pilotar esa Moto 2, me encantaba verte, estabas muy loco, tío, me encantaba, y me supo muy mal que lo dejaras, tío, Axel, me supo muy mal, tío. Yo quería verte arriba, me hacía ilusión, tío. No sé por qué, tío. Mira, con Alex Márquez me ha pasado bastante lo mismo. Alex Márquez siempre me han dado ganas de que lo hiciese bien. Este año le hemos dado caña a Alex por otros motivos, pero Alex también es un tío que se la curra bastante, ¿no? Y no es fácil a veces ser el hermano o el hijo, en tu caso, y entonces yo entiendo esa postura, entiendo que, bueno, pues sea difícil todo esto, ¿no? Así que ánimo, Axel, en tu aventura, espero que te reencuentres. Y oye, tío, que si quieres volver al tema de las motos, aquí te esperamos,
que yo creo que si eres un buen dirigente, tío, un buen dirigente de algún equipillo, estar a poner el paddock sería ¿te gusta viajar, no? Estás en Pakistán, estás, pues viajar, tío, pues mira, en vez de descalzo en avión y con el scooter por el paddock, y te esperamos en el ambiente de MotoGP, que es un crack, o sea, un abrazo fuerte a Axel Pons. Bueno chicos, hasta aquí el directo y nos vemos como siempre muy pronto. Así que hasta aquí el temita y seguir creyendo en Honda, sí o no. De momento yo admiro mucho porque se sigue cayendo. Chao.